No hay playa al aire aquí en la res. 11:42 han pasado de las 11. Estamos ya mismo en comunicación con Andrés Aciaín, economista y director de el CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Andrés, buen día. Ariadna y Franco te saludan desde acá. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. Andrés, bueno, después de lo que fue el número de inflación que salió ayer, mi primera pregunta es si crees que efectivamente es este 20,6% o si está quizás un poco dibujado. No, yo creo que el 20%, no, la verdad que no tengo sospecha en especial de que lo estén dibujando, ¿no? Uh-huh. Pero es un nivel ya de por sí muy alto, un 25% el mes pasado, un 20% son niveles altísimos, son niveles de inflación que ya son altos si fueran anuales, uh-huh. Y estamos hablando que son mensuales, ¿no? Y si uno suma los dos, como es uno sobre el otro, es casi un 50% de inflación en 2 meses, ¿no? O sea que es un nivel de inflación que bordea ya los niveles de una hiper, si se sostienen estos niveles. Uh-huh. Andrés, con respecto a esto que acabas de nombrar, ¿crees que es parte del objetivo del gobierno? Sí, claramente, lo afirmó Milei diciendo que no negocia la licuadora. Cuando él habla de la licuadora, es generar un shock inflacionario para licuar los salarios, para licuar el gasto, para licuar los ahorros de la población, digamos. O sea que el plan licuadora, él habla de la motosierra y la motosierra serían los recortes de gasto público directo, y la licuadora sería indirectamente los recortes tanto del sector público como del sector privado, los salarios del sector privado, el consumo popular, los ahorros de la gente. Por eso, mientras generó el golpe inflacionario, subiendo el dólar, los combustibles, las tarifas, en paralelo bajó las tasas de interés para licuar los ahorros de la población. O sea, todo esto es parte de un plan económico que tiene como un objetivo la idea de que achicando el ingreso de la población argentina, achicando la economía nacional, hoy ya los salarios argentinos se latinoamericanizaron, o sea, ya los niveles salariales de Argentina ya están en un promedio de los países más pobres de Latinoamérica. Siempre Argentina tuvo un nivel de ingresos y salariales más elevado, ya con esta última devaluación y este 50% de inflación en 2 meses, en un contexto de salarios bastante parados, se están licuando, lo mismo las jubilaciones, y por el otro lado la destrucción del ahorro de la población que estaba en plazo fijo, digamos, no darle alternativas para sostenerse frente a la inflación. Pensar que un plazo fijo está pagando 110% con una inflación anual de este mes que alcanzó el 254%, o sea que perdés más de la mitad de tus ahorros en un año, si mantenés un plazo fijo. Uh-huh. Entonces, esto es parte de un plan económico que tiene la idea que hay que achicar mucho la economía. Con esto generan el superávit comercial, porque como la gente consume poco, porque tiene bajos ingresos, el país produce poco, entonces importa poco, consume poco combustible, y entonces lo que exporta alcanza y sobra para cubrir esas importaciones, y ahí se generan los dólares de saldo comercial, que es lo que festejan como acumulación de reserva, como si hubieran logrado un gran éxito. Lograr un éxito es acumular reserva porque sustituís importaciones, porque aumentas las exportaciones, claro. No porque generas un plan de hambriamiento popular y destrucción de la economía nacional para deprimir las importaciones. Ahí no hay nada que festejar. Pero bueno, ellos festejan eso y piensan que así de a puchitos van a conseguir algunos dólares para después, como nadie tiene un peso y encima los ahorros los destruyeron, con esos poquitos dólares que tienen, instalar una dolarización, congelando un nivel de vida de los argentinos a un estándar muy bajo, al promedio de los países más pobres de Latinoamérica, con la idea de que así entonces se puede sostener en el tiempo una dolarización, porque Argentina es competitiva, porque la gente ya está, digamos, hundida en la miseria, básicamente. Andrés, con respecto, bueno, como decíamos, sos economista y director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, me imagino que hay algunas discusiones que se da con algunos colegas suyos
en relación a cómo observan la economía. Recién vos destacabas un poco el plan o el proyecto de este gobierno, y es un poco esta descripción que algunos hacemos como meramente de estadística, ¿no? Esto de Excel, de hablar exclusivamente de números, sin un contexto y sin este planteo que vos hacías recién, por ejemplo, de cómo sería el camino hacia la dolarización y el proyecto, digamos, de que el país cierra pero con gente afuera. La pregunta concretamente es ¿cómo es el tránsito al proyecto de dolarización que ahora el gobierno y Milei mismo vuelven a traer, ¿no? Que habían dejado como en un cajón al comienzo del gobierno, planteando que era para otra etapa, y ahora lo vuelven a traer? No, el tránsito es o sea, la élite argentina tiene la idea que el problema de la Argentina es el alto nivel de vida de su población, ¿no? Ellos creen que mientras un obrero se pueda ir de vacaciones, Argentina no es competitiva. Entonces el proyecto de ellos es destruir la economía nacional en todo lo que es el entramado de clase media, pequeña empresa nacional, una clase obrera con ingresos dignos, etcétera, etcétera, un Estado con derechos, hasta llevarlo a un nivel latinoamericano, digamos, tercer mundo empobrecido. Piensan que de esa manera pueden ser competitivas las actividades que no se dedican masivamente al consumo interno y en forma de competencia. O sea, esto es actividades exportadoras de bienes primarios, servicios financieros que no compiten internacionalmente, servicios públicos que tampoco tienen competencia, no son monopolios naturales. Estos sectores se pueden sostener en una economía hambriada con altas ganancias y en ese sentido un proyecto de dolarización les garantiza, sobre todo a las que no exportan, mantener ingresos en moneda fuerte para remitir a sus casas centrales, ¿no? Claro. Aparte, como te decía, la depresión del consumo interno y de la producción interna, en un estilo modelo Perú o modelo chileno, ¿no? Una población que consume poco, que tiene productos primarios de importación, genera un saldo externo grande, porque como no hay consumo, no hay producción nacional, no hay importación de maquinaria, no hay importación de insumos, no hay importación de bienes de consumo, y este saldo externo alcanza también para pagar las deudas contraídas en el tiempo de Macri. Claro. Ese es el modelo que quieren instalar y congelar al final, una vez que lograron llevar a la población a esos niveles de miseria, de bajos ingresos, de bajas jubilaciones, de destrucción de su ahorro, congelarlo y tratar de mantenerlo congelado por la vía de una dolarización. El lado positivo del final sería que la dolarización generaría estabilidad de precios, ¿no? Claro. Ese sería el lado positivo. El lado negativo es el costo, de lo que veníamos advirtiendo muchos, de que este plan de estabilidad tiene el costo de una pauperización de la población argentina. Por eso desde el Centro de Estudios de Carolina Ortiz planteamos otro plan de estabilización, como habían hecho en Brasil con el Plan Real, que necesitaban dólares con una moneda indexada, o sea, alternativa. Todos estamos de acuerdo, los economistas, que hay que hacer algo con la inflación, hay que implementar un plan de estabilización. Ahora, lo que advertimos nosotros es que esta idea de dolarizar en una economía que no tiene fuertes saldos externos y por lo tanto no tiene grandes cantidades de dólares, obligaba previamente a destruir la economía nacional, a destruir los ingresos de la población, a destruir las jubilaciones, a destruir los ahorros. Bueno, lo que estamos viviendo ahora es esa transición, la destrucción del ingreso nacional para generar las condiciones de una dolarización sin dólares, que es lo que se le ocurrió a estos genios de la finanza. Sí, Andrés, sobre esto último que comentás, lo que se reitera constantemente es como, bueno, la similitud de las políticas que se vienen llevando con lo que sucedió en los 90 y la diferencia muy grande que hay entre hacer una convertibilidad y una dolarización. Yo quería preguntarte en esta línea, si se intenta hacer un poco de futurología, ¿cómo ves la conclusión de esto? Digo, si efectivamente llegan o se cae antes, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de aumentos que hay, lo que vienen siendo los aumentos al transporte y también de la nafta y el gas. Mira, yo haría una diferencia con la convertibilidad, porque en la convertibilidad, primero que ya había habido una hiperinflación, o sea, claro, que no fue, está bien, uno puede decir, hubo intereses que la provocaron todo, pero la realidad es que había sucedido y ante esa situación se reacciona con un plan de estabilización, ¿no? Pero la destrucción del ahorro y los ingresos de la población ya había sucedido, también Menem lo había hecho después con el plan Bones, se habían destruido parte de los ahorros, la hiperinflación había licuado ingresos. Por otro lado, el tema de la deuda, se había negociado una renegociación de la deuda en lo que fue el plan Brady,
pagándole a los acreedores con las empresas públicas. Uno puede estar en contra de las privatizaciones, todos los negociados que hubo, pero había una idea de renegociación de deuda. Con esto, ¿qué quiere decir? Que generaba las condiciones para, una vez instalada la convertibilidad, recibir, por ejemplo, nuevos créditos o nuevas inversiones. En un contexto donde se ataba la moneda al dólar, pero que el dólar era la moneda de una potencia que pasaba a tener una hegemonía mundial única. Caída del muro, Estados Unidos como la potencia dominante. Claro. Ahora estamos implementando una idea de dolarización. Primero con Estados Unidos en decadencia frente al crecimiento de China en niveles comerciales y de inversiones. Por el otro lado, sin resolver el problema de la deuda que queda, Argentina ya está totalmente endeudada y empiezan a partir ya del año próximo, sobre todo del otro, vencimientos muy importantes, y para eso no se plantea ninguna solución. Por lo tanto, por más que dolaricen, el problema de la deuda va a seguir estando. Nos tratan una moneda de una potencia decadente que no piensa traer muchas inversiones a la Argentina. Por lo tanto, aún si pudieran, y por el otro lado no hubo una hiper, sino que la están provocando ellos para generar las condiciones de la dolarización. Entonces, el contexto, incluso en la comparación con los 90, es mucho peor. Yo creo que pueden llegar a dolarizar, porque para dolarizar, en principio no se necesitan tantos dólares, porque en realidad lo único que tienen que rescatar son los pesos en circulación, que ya los están destruyendo todos. Y al resto es una cuestión nominal. Le dicen a la gente, vos tenés una caja de ahorro que era en pesos, ahora es dólares. Vos tenés un plazo fijo que era pesos, ahora es dólares. Vos tenés un bono que era pesos, ahora es dólares. Ahora bien, el tema es cuánto pueden sostenerse ese esquema si no hay grandes inversiones internacionales, si vienen fuertes vencimientos de deuda, y si no hay una perspectiva de un salto externo de Argentina a nivel competitivo importante que le permita conseguir divisas para sostenerlo. Entonces sería una dolarización posible de implementar, pero muy precaria, y que si la gente desconfía, porque dicen esto dolarizaron con apenas unos cuantos dólares para rescatar los pesos, pero no tienen para cubrir depósitos, no tienen para cubrir esto, si la gente empieza a sacar la plata del banco, se cae todo en un par de meses. Entonces, la pueden instalar. El tema es la precariedad con la que la instalan. Ahí en ese caso, en el caso de que se caiga rápidamente, ¿cómo se revierte una dolarización que ya se puso en marcha? Mira, en realidad, por eso te digo, la dolarización es un tipo de cambio fijo. Incluso si uno lo ve en una perspectiva a mediano plazo con el crecimiento de las billeteras virtuales, en relación a que deja de funcionar mucho el circulante, hasta poder dolarizar sin dólares, ¿no? Y sería una ficción de dolarización. Vos decís, tomá, hasta el Estado puede emitir moneda, porque yo tengo déficit y el Banco Central me financia, pero no emite peso, no me abre una cuenta. Entonces yo puedo generar hasta financiar un déficit con emisión interna de dólares ficticios financieros, los bancos crean dólares financieros, o sea, en realidad, digamos, puede funcionar una economía, por eso tampoco yo estoy de acuerdo con las ideas tremendistas, digamos, que si se dolariza se acabó el mundo y las posibilidades para Argentina. Es un esquema que te ata un tipo de cambio muy rígido y limita algunos elementos de política económica. Digamos, vamos a reducirlo a esos niveles. Tiene la posibilidad de generar una estabilidad de precios. No es una garantía, puede haber inflación en dólares. Ecuador tuvo un 90% de inflación en dólares el primer año de dolarización. Pero genera condiciones, porque sobre todo rompe la inercia, que es uno de los elementos más fuertes. Nosotros, digamos, creemos que hay otros planes sin esa rigidez cambiaria que también pueden lograr lo mismo, como fue el plan real de Brasil con una moneda indexada, pero aún así no es el fin del mundo. Quiere decir que se implementa una dolarización y se pueden hacer políticas monetarias. Obviamente se puede salir a la dolarización, pero incluso sin salir se puede hacer política económica, ¿no? Incluso se pueden hacer crear tipos de cambios diferenciales a través de impuestos y subsidios, como hacía Massa, con los distintos tipos de cambio, digamos, a través de impuestos, subsidios. Esto se puede hacer también en una economía dolarizada, o sea que tampoco hay que pensar que es un esquema tan rígido, ¿no?, como se lo presenta a veces. Tal cual. Andrés, con respecto a los distintos informes que van realizando desde el Centro de Estudios, en relación también al análisis de estas medidas, pero sobre todo a otras posibilidades, bueno, han sacado algunos documentos que se pueden, le decimos a toda la oyentada que lo pueden buscar en la página, que es ceso.com.ar. ¿Alguna reflexión que viene haciendo al respecto de esta situación? ¿Le sorprende algo parte de la política económica del gobierno con la que inició?
No, mira, nosotros un poco es lo que esperábamos. Nos pareció cauto que mantengan el cepo, que no se hayan lanzado una apertura del cepo. Creo que en eso vieron que no tenían, como en la época de Macri, levantó el cepo en un día, Claro. después el dólar no lo podía controlar y salió a endeudarse rápidamente. Me parece que aprendieron de ahí y como saben que ahora no pueden endeudarse porque nadie le va a prestar un mango, mantuvieron el cepo. Eso nos pareció más prudente de lo que esperábamos. Pensábamos que iban a ser todavía peores. Y después también están manteniendo el control de importaciones, tampoco una apertura importadora, pero no tienen cómo financiarla. Eso también nos pareció más prudente. Y después era lo que esperábamos, por eso nosotros veníamos advirtiendo que el programa este era un programa de empobrecimiento nacional, digamos, como un clásico ajuste ortodoxo, seguido de un intento de una dolarización sin dólares. Para nosotros es una política, digamos, que tiene un costo social y económico tan alto que hay alternativas para lograr una estabilidad de precios con costos sociales y económicos mucho menores, ¿no? Eso lo veníamos planteando. Pero en términos generales era lo que se esperaba, digamos, incluso en gran parte lo que se anunciaba, ¿no? Claro. Lo que nosotros nunca creímos en la declaración de Milei de que ya tenía los dólares para dolarizar de entrada y todas las cosas que decíamos, sabíamos que era humo para la tribuna, ¿no? Entonces no nos sorprendió que no dolarice de entrada porque sabíamos que no tenía la plata. Ahí, Andrés, hace un ratito habló Javier Milei en la radio y decía, te leo textual lo que dijo: cuando la inflación te quita dinero es porque antes se emitió sin control, acomodarlo tarda 18 meses, antes estaban Sergio Massa y el kirchnerismo, no es culpa mía lo que pasa ahora, yo no devalué, el dolor fue al valor del mercado. ¿Cómo se lee esto? Digo, más allá del despegarse de lo que viene sucediendo en su propio gobierno. Sí, mira, toda esa teoría de los rezagos monetarios es una cosa que no tiene ninguna realidad estadística. No hay ni un artículo académico o un trabajo empírico que haya mostrado esos rezagos de la política monetaria de 18 o 24 meses, que es la misma excusa que había puesto Sturzenegger cuando empezó el gobierno de Macri. Habían pasado 6 meses y fracasaban sus metas de inflación, y decía fue porque en el gobierno anterior habían emitido no sé cuánto, pero van a pasar 18 meses y va a bajar. Pasaron 18 meses y se duplicó. Y es lo mismo, digamos, Zanatea, porque tiene esta idea de la emisión monetaria inflacionaria. ¿Sabes cómo es? La emisión monetaria, para ser inflacionaria, lo que tiene que generar es que la gente tiene mucha plata en el bolsillo, compra, y las empresas no dan abasto para abastecerlas, y por eso suben los precios, ¿no? Ese es el mecanismo de causalidad, por eso se emite dinero y genera inflación. En la Argentina, donde la gente no tiene para comprar, no tiene a veces para poner la comida en la mesa a fin de mes, decirle que la causa de la inflación es que se emitió mucho y hay mucha plata y la gente gasta mucho y las empresas no dan abasto para abastecerlo cuando las pymes están cerrando porque no tienen clientes, es una tomada de pelo. La explicación de la inflación, nosotros hace tiempo venimos diciendo que tiene una base muy fuerte inercial, porque esa explicación de la inflación por emisión monetaria es una explicación para los Estados Unidos, para inflaciones de un dígito. El gobierno emite mucho, sobrecalienta ciertos sectores de la economía y esto trae estas fricciones de costos, pujas salariales que pueden hacer una inflación del 6-7%. Claro. Cuando la inflación ya es de 3 dígitos, esto porque no estudiaron nada de las inflaciones de Latinoamérica, entonces repiten manuales importados y se les pide para la compañía argentina. Cuando la inflación tiene 3 dígitos, como viene en la Argentina, ya la inflación se actualiza automáticamente por la inercia. ¿Qué es la inercia? Vos tenés un contrato de alquiler que te dice te voy a actualizar por la inflación del mes pasado. Tenés una cláusula gatillo que dice se va a activar un aumento salarial por la inflación del mes pasado. Tenés tarifas y combustible que aumentan porque se retrasan frente a la inflación. El dólar la aumentan porque se retrasan frente a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ya aumenta porque hubo inflación en el pasado. Sin que imitas, sin que hagas grandes gastos públicos, sin que la gente tenga exceso de plata, aunque se esté cagando de hambre, el Estado esté en un ajuste brutal, siguen aumentando los precios porque los alquileres están indexados, porque los salarios están indexados, porque los combustibles están indexados, porque las tarifas de los servicios están indexadas, porque el tipo de cambio real está indexado. Todo aumenta por la inflación pasada. Si a esa inercia inflacionaria, que es lo que vivía la Argentina, vos le agregás de golpe un reajuste del dólar del 100%, un aumento brutal de los combustibles para llevarlo al precio internacional, una cancha liberada para empresarios de servicios, de prepagas, de colegios, de lo que sea, para que aumenten los precios, le generas un shock de costos
que después, lejos de bajar, como piensan ellos en el mediano plazo, porque ya no emiten más y porque los argentinos están muertos de hambre, esa inercia se traslada a los alquileres, se traslada a los aumentos salariales de los sectores que todavía siguen teniendo paritaria y pueden empujar al alza, se traslada a nuevos aumentos del dólar y los combustibles y los servicios porque se retrasaron frente a la inflación. Pensá que ya hubo un 50% de inflación en 2 meses. Quiere decir que hay 2 meses más y ya se comió la devaluación. Claro. Y el dólar vuelve a estar como cuando empezamos. Entonces es esa propia inercia retroalimentada por este shock inflacionario que provocó las medidas cuando asumió Milei la que aceleran la inflación. No hay ningún misterio para eso. Claro. Massa, lejos de emitir muchísimo, el último año fue una emisión relativamente moderada a lo que venían siendo otros años de gobierno. Lo mismo el déficit público. Y sin embargo, en estos 2 meses de que asumieron emisiones de paquete de medidas, la inflación más que duplicó la de los meses anteriores. Entonces, decir que por los rezagos de la política monetaria, porque la pandemia, porque la emisión de masa, ya todo muy bien, pero es un disco rayado de un manual extranjero que se aplica para economías del primer mundo, inflaciones ni un dígito, no tiene nada que ver con la realidad argentina, ni con la inflación inercial, ni con un shock devaluatorio y de costos y de tarifas y de combustible como hizo Milei, que no hace falta ir a Harvard como va Sturzenegger, ni que lean y estudien lo que fue el Rodrigazo, que es un paquete de medidas muy similar al que hicieron ellos, y que impulsó a la Argentina una inflación de 3 dígitos en el 75 que no bajó hasta el 92. Claro. No son 18, 24 meses, fueron como casi 20 años que tuvieron una inflación de 3 dígitos como genera este tipo de medidas. Entonces, esa es la realidad que estamos transitando y no la ficción de las excusas de echarle la culpa a lo que nos pasa. Tal cual. Andrés, te agradecemos muchísimo por estos minutos, seguramente charlaremos más adelante, siempre es muy interesante conversar con vos y con distintos compañeros y compañeras del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, sobre todo para aclarar gran parte de esto que, como bien decís, circula por un discurso aparentemente academicista, pero que carece de la raigambre histórica de lo que han vivido nuestros pueblos, sobre todo los pueblos del Cono Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Un fuerte abrazo, que andes muy bien. Pasaba Andrés Aciaín aquí por No Hay Playa, economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Pueden chequear la página, van a ceso.com.ar, ahí están los distintos informes, hacen relevamientos de precios en distintas zonas de la República Argentina. Sí. También haciendo referencia a esto, ¿no? Cuando él dice... no creo que el número esté dibujado, es porque un poco en el relevamiento de precios a ellos les da más o menos este número en relación a las distintas zonas de la República Argentina. Tiene también informes sobre alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos informes y todo el tiempo producción teórica, la verdad muy necesaria para comprender, sobre todo cuando tenés voces oficiales que mienten descaradamente y construyen un discurso en pos de legitimar gran parte de las acciones que van haciendo. No, y muy muy fácil de leer, así que ahí la recomendación hecha. Antes de irnos, porque ya nos comenzamos